Baba Yaga, un nombre que resuena en las noches oscuras y en los corazones de aquellos que conocen las leyendas más antiguas. ¿Quién es en realidad esta figura misteriosa que se esconde tras el velo de la oscuridad? No es una simple bruja, no. Baba Yaga es una de las entidades más poderosas y temidas en el vasto panteón de lo sobrenatural. Desde tiempos inmemoriales, su nombre ha sido susurrado con temor y respeto, evocando imágenes de magia oscura y maleficios ancestrales. Acompáñame en este viaje hacia lo desconocido mientras exploramos los misterios de Baba Yaga, la bruja más poderosa que jamás haya existido. Baba Yaga habita los fríos bosques de Rusia y sobrevive devorando niños. Sin embargo, la existencia de la bruja no es solo para aterrorizar a los humanos. Tiene la obligación de proteger la frontera entre el mundo mortal y el espiritual. La bruja Baba Yaga, una popular leyenda del antiguo folclore eslavo, propio de la narrativa Сказки. La leyenda habla de una extraña mujer que habita los fríos bosques de Rusia y sobrevive devorando niños. Sin embargo, la existencia de la bruja no es solo para aterrorizar a los humanos. Tiene la obligación de proteger la frontera entre el mundo mortal y el espiritual. Además de su crueldad, también se conoce un lado positivo que depende de cómo su adversario o héroe negocie con ella. En un principio, Baba Yaga estaba relacionada con la canción del coco. Duerme, tesoro, que viene el coco y se come a los niños que duermen poco. Su presencia en canciones y cuentos de monstruos que se llevan a niños maleducados servía para que, por medio del miedo, los pequeños obedezcan a sus padres. La naturaleza siniestra de Baba Yaga pertenece a la brujería, y su labor también consiste en transmitir sus conocimientos de brujería a las mujeres. Estos poderes eran transmitidos de madre a hija. De ellos se conocen las propiedades de las plantas para hacer pociones, y que en la antigüedad servían para curar, matar y enamorar. La apariencia de Baba Yaga varía dependiendo de cada relato, pero en la mayoría de ellos no es muy agraciada y la describen como una anciana alta, huesuda, arrugada y fea, que tiene la nariz aguileña de color azul. Se dice que sus pechos son de piedra, como su afilada dentadura que puede roer la madera con facilidad, conocida como la de las patas huesudas o Baba Yaga piernas huesudas. Su esquelética figura y su única pierna la hacen aún más aterradora. Su cabello gris enmarañado parece flotar a su alrededor, otorgándole un aspecto macabro que aterroriza incluso en las noches más oscuras. Existe un rumor inquietante que circula entre los habitantes de los bosques. Se dice que la conexión entre la bruja y las serpientes se debe a su única pierna, lo que le confiere una extraña y siniestra afinidad con estas criaturas reptilianas. Cuando Baba Yaga se adentra en el escenario, su llegada es precedida por el crujir de la madera seca de los árboles, un ominoso presagio seguido de un viento tempestuoso que la empuja fuera del bosque como un torbellino maligno. La propia naturaleza parece aliarse con la bruja
conspirando para emboscar a su presa, ya sea el valiente héroe de la historia o los incautos niños que se aventuran en su territorio prohibido. Una vez que Baba Yaga emerge de entre las sombras, desata todo su poderío, atacando a sus víctimas con ferocidad. Sus pechos de piedra golpean como martillos y sus dientes afilados muerden con la ferocidad de una bestia salvaje. Es inútil intentar escapar de ella, pues su agudo olfato es legendario, capaz de rastrear el miedo de aquellos que se cruzan en su camino. Las leyendas susurran que, para Baba Yaga, el miedo es un aroma embriagador que la guía hacia su próxima presa. Entre los hechizos y maleficios que tejía Baba Yaga, se decía que tenía el conocimiento para responder cualquier pregunta, incluso las más profundas sobre la existencia humana. Sin embargo, cada respuesta que ofrecía la bruja acarreaba un precio. Un año de su vida se desvanecía por cada interrogante respondido. Por ello, Baba Yaga no estaba siempre dispuesta a compartir su sabiduría, y aquellos que buscaban su consejo debían acudir con el espíritu limpio y preparados para pagar el precio. Pero, entre las sombras de la leyenda, se rumoreaba sobre un té de rosas azules, cuyas mágicas propiedades negaban los efectos del envejecimiento por cada pregunta realizada. Este elixir, sin embargo, era un secreto celosamente guardado por la misma Baba Yaga. Las fábulas también describían la naturaleza de la bruja, quien, si bien se decía que tenía un gusto por los niños pequeños, no mostraba reparos en alimentarse de adultos que osaran irrumpir en su territorio. En algunos relatos, el héroe lograba engañar a las hijas de Baba Yaga para que entraran primero al horno, librando así su propia vida, mientras la anciana bruja devoraba a sus propias hijas. Además, se hablaba de los sirvientes de Baba Yaga, criaturas sombrías que sometían a las víctimas antes de prepararlas para el sacrificio en el horno. Pero incluso en estas historias, la bruja mostraba una falta de atención hacia sus víctimas, lo que permitía que el héroe astuto se disfrazara con la ropa de las hijas de la bruja y lograra engañar a los sirvientes, salvando su propia piel. Estos relatos insinúan que Baba Yaga, a pesar de su poder y maldad, no siempre era tan vigilante como parecía, y muchos valientes lograron engañarla y escapar para contar sus aventuras. Esto fue Rostros del Misterio. Baba Yaga, la bruja más temida, deja una huella imborrable en nuestra memoria. Enviamos un saludo especial a Pedro Quinta desde Perú, a Daniel Carrasco desde Buenos Aires y un afectuoso saludo a nuestra amiga Selena Gutiérrez desde México.